Buenos días, espero que estén todos bien, aún en las circunstancias. Y hoy otra vez estoy con ustedes para compartir unos pensamientos breves. El pasaje que voy a leer es un pasaje que ya lo han leído durante todo este periodo, lo hemos escuchado, lo conocemos de memoria, pero siempre está muy bueno refrescarlo. En mi función de maestra jardinera, me pasaba muy a menudo tener que estar con nenes que se tiraban por primera vez de un juego, un tobogán, por ejemplo. ¿Y qué hacíamos? Le enseñábamos y después le decíamos, tírate que yo te espero. Y ellos temblaban y no querían y les daba miedo. Y entonces le decíamos, pero créeme, yo te voy a estar cuidando. Yo voy a estar acá esperándote. Yo voy a mirar si te caes por la mitad. Bueno, muchos intentos hasta que por fin se lograba. Esto es una mínima introducción para leer 3 versículos del Salmo 37. 3 versículos que estuvieron presentes en mi vida muchas veces, en muchos años. Es más, lo sé, en una reunión de señoras he hablado sobre esto, pero siempre son eh, útiles, necesarios para nuestra vida espiritual. El Salmo 37, el versículo 3 al 5, dice así. Seguramente más de uno lo sabe de memoria. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Es uno de los salmos más amados. Es un salmo donde David le habla directamente al hombre, no le habla a Dios. Nos está refiriendo cuánto le preocupaba o le hacía ruido a David el hecho de que cuántas veces los que andan por mal camino, los que no siguen el consejo de Dios, tienen prosperidad. Sabemos que es una aparente prosperidad, pero ¿cuántas veces esto nos molesta? ¿Y cuántas veces, ahora que estamos en casa, nos ponemos a pensar, vemos nuestras realidades y también estas cosas nos van haciendo ruido? Y este salmo tiene ese sentido, el darnos esa esperanza, el marcarnos el camino que debemos tener, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como lo dice el mismo Señor Jesucristo. Eh, en los 3 versículos que leí, nos están diciendo, confía, ¿sí? Empieza el 3 diciendo, confía en Jehová y haz el bien. Confiar, creer, tener fe, estar seguro. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, porque lo conocemos, porque Dios se manifestó en nuestra vida tantas veces y pudimos ver esa realidad en nuestra vida. Haz el bien, haz el bien, sabemos que es lo bueno, porque la palabra nos lo dice. ¿Y qué va a pasar? Dice, vivirás seguro y prosperarás. Y esto lo escribía David y David lo decía habiéndolo aprendido en carne propia, ¿sí? A pesar de todo lo que tuvo que sufrir, que fue perseguido, atacado, hasta por su propio hijo, aún así, él siguió siempre el buen consejo de Dios, siguió siempre el buen camino. ¿Y qué pasó al final? Decía, y serás prosperado. El versículo 4 dice, deleítate, deleítate. No es la misma palabra, pero a mí me hace sentir en el Salmo 24 cuando dice, en lugares de delicados pastos, esa delicia, ese estar en un lugar grato, el sentirme bien, el estar alegre, el disfrutar, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él sabe antes de que se lo digamos qué cosas tenemos necesidad. Él las conoce, Él nos conoce. Y las necesidades y todo lo que es prosperar, no lo tomemos siempre como lo material, no es lo material. Estamos hablando de un Dios espiritual, un Dios que llena nuestras vidas por dentro. No midamos la respuesta de Dios si tenemos mucho o si tenemos poco. Eso vendrá por añadidura.
Busquemos primero que la prosperidad venga del reino de Dios, que sea nuestra vida espiritual que esté llena de saber que Él está con nosotros, de saber que Él nos ha salvado, de saber qué nos espera en el futuro. Entonces dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El último versículo dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomendar es entregar. Es decir, Señor, esto es lo que vivo, esta es mi realidad en todos los aspectos. Esto es mío, pero lo entrego a ti para que te hagas cargo, para que tú estés en el control y para que tú hagas. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos duros, vemos y se nos habla constantemente de lo que vendrá, que será peor, que será peor. Bajemos esos temores, encomendémonos al Señor, confiemos en Él, en el que hizo grandes maravillas a lo largo de toda la Escritura las vemos. Pero podemos, no sé cuánta cantidad de momentos Dios nos ha mostrado su poder. Confiemos en Él. Y como promesa final, después de hablar de que confiemos en Él y que Él hará, leo, y lo voy a leer en las dos versiones porque me encantaron. Y son tan claros que acá ya casi podríamos decir terminamos. En Jeremías capítulo 17, versículo 10. Hagamos lo bueno y confiemos en el Señor. ¿Por qué? Porque miren lo que dice su palabra. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Estamos en un año de sequía mundial. Hay calor abrasador que puede quemar a nuestras raíces, a nuestras hojas, si no están bien nutridas, porque no se arraigaron en el lugar que debían estar. Confiemos en su palabra, confiemos en Él. Hoy es el día para estar confiando en el Señor. ¿Hay problemas? ¿Nos faltan cosas materiales? ¿Hay problemas de trabajo? Hay muchos que están con situaciones de enfermedad. Hay muchas hermanas que están viviendo físicamente solas, porque no están solas, porque nos tienen a todos nosotros como familia y a sus propias familias. Pero físicamente están solas en sus casas. Son difíciles esos momentos. Bueno, miren qué hermosa es la promesa, qué hermosa es la palabra del Señor. La versión siguiente, que es la NTV, dice así: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Que así sea, hermanos, que la confianza que ponemos en el Señor haga que nuestras vidas nunca dejen de producir fruto. Hoy encomendémonos a Él, hoy confiemos plenamente en el Dios de lo imposible, un Dios que nos dice, ¿hay algo imposible para Dios? Hasta que el momento que Dios quiera que nos veamos, un abrazo muy grande.